Muchas gracias a Susana y a Lola. Creo que es el momento de que os enseñe los libros. Venga, enseña. Porque son maravillosos los dos. Y bueno, cuando empezamos a debatir cómo hablar de estos libros, las dos intentaban enfocar que son libros muy distintos. Tengo que decir que no estoy de acuerdo, porque me parece que estos dos libros muestran el impacto, bueno, de agentes muy importantes en la economía y en la sociedad. Es verdad que en distintos momentos del tiempo, pero sí que muestran a mujeres, en este caso, que han hecho, en el caso de las mujeres que hacen todos los cambios en las Indias en el siglo XVI, grandes cambios en la economía, en la sociedad, que tienen un impacto que ha sido poco estudiado. No me gustaría decir que no es visible, porque sí que han tenido un impacto muy visible, pero que no teníamos casi registro de lo que habían participado. Y en el caso de lo que nos muestra Susana en su libro es cómo han ido ganando visibilidad hasta llegar a, bueno, desde las pioneras en el siglo XIV-XV, como tú muestras, hasta, bueno, nuestra princesa, ¿no? Muy bien. Me gustaría que me contarais un poco, si queréis por orden, qué os motivó a escribir o a poner en común estos libros. O sea, ¿en qué momento decidís, qué os empuja a escribir sobre esta temática? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación Rafael del Pino, su presidenta, María del Pino, a Vicente Montesgan, a todas las personas que están aquí, que nos siguen online. Y bueno, un honor estar aquí hoy con Lola y con Patricia, porque realmente si hay una mujer pionera es Lola, ¿no? Una mujer bueno, sumergiéndose en las aguas en busca de galeones, dando visibilidad a mujeres que han conquistado las Indias, que nos han enseñado. Y bueno, te admiro muchísimo, Lola, y me encanta estar hoy aquí en este diálogo. Bueno, respecto a lo que comentabas, Patricia, yo realmente hay un hilo conductor, vertebrador en la obra, en el libro de Lola y en el mío, y es precisamente lo que has dicho e incluso esa capacidad, ¿no?, de visibilidad de las mujeres en el día a día, como digo, conjugando, sincronizando lo que es el hacer y el qué hacer desde diferentes perspectivas y en diferentes tiempos, pero ahora que estamos en el despertar geopolítico de la Unión Europea, qué necesario es, bueno, pues, como digo, desde el comienzo de la apertura del libro, dar visibilidad al trabajo, a la trayectoria vital de las mujeres y de los hombres que nos acompañan en nuestro trabajo diario. El libro surgió de una forma, yo diría, muy bonita, incluso mágica. No quiero ser cursi, pero es que es así. Yo estuve invitada en la Cumbre Europea de Granada, bajo presidencia española del Consejo de la UE, a dar una conferencia sobre autonomía estratégica europea. Y bueno, pues subí a la Alhambra caminando, como hago siempre, y tuve la suerte de que, como iban a estar allí por la noche los jefes de Estado y de Gobierno, pues había unas medidas de seguridad muy, muy estrictas y me dejaron pasar y estuve viendo la Alhambra, se puede decir que sola, y entré, como no, en el Palacio de Carlos V. Y dentro, entre las columnas de piedra, entre todos los pilares, ¿no?, que ornamentan y que sustentan el propio palacio, pues dije qué día tan importante para el proceso de integración europea y para todos los retos. Entonces, de allí vine a Madrid, di una conferencia aquí en Madrid, cogí un avión, fui a Oviedo y me llevaron a Villaviciosa. Y en Villaviciosa impartí una conferencia, Mujeres en la construcción europea. Y la directora de la editorial Universidad de Granada, al terminar, Maribel Cabrera, a la que todavía no conocía, me dijo: Susana, ¿tú escribirías un libro sobre lo que acabas de analizar y de explicar? Y le dije, pues claro. ¿Y en cuánto tiempo lo escribirías? Y dije, bueno, pues Trampa. Son las elecciones al Parlamento Europeo en junio, el 14 de junio, digo, pues tiene que estar terminado en mayo.
Y claro, allí en Villaviciosa, muy cerca de Tazones, donde el emperador Carlos V desembarcó la primera vez que pisó España, dije, es increíble, vengo de Granada, me encanta la historia de Carlos V, estoy ahora en Villaviciosa y me puse a escribir. Y entonces, claro, dije, voy a elegir 12 por el número de estrellas de la Unión Europea. Voy a ir ensamblando a cada una de las mujeres con una palabra, pues Isabel de Portugal, política, Berta von Suttner, paz, Angela Merkel, trabajo, Hannah Arendt, pensamiento, Ursula von der Leyen, gestión, Marie Curie, descubrimiento, Simone Weil, parlamento, Louise Weiss, representación, y Nicole Fontaine, valores, y dije, y voy a empezar por una emperatriz y voy a terminar el libro por una princesa que será reina, y la voy a ensamblar a la palabra futuro, y bueno, pues ahí está, por supuesto, la princesa Leonor. Luego, como sabía que había muchas mujeres como Lola y como tú, Patricia, que merecen estar en el libro, pues dije, qué cubierta del libro. Y yo siempre llevo una agenda, hoy mismo está en mi bolso, con La joven de la perla en un cuaderno, me gusta escribir a mano, y Vermeer, siglo XVI, y es una mujer anónima. Entonces me acordé de la frase de Virginia Woolf, que durante mucho tiempo anónimo es nombre de mujer, y dije, bueno, pues la joven de la perla que nos mira desde la cubierta, para emprender Lola esta singladura, a mí me encanta el mar, digo, va a representar a todas las mujeres que construyen día a día el proyecto y el proceso de integración europea. Precioso. Lola, nos lo ha dejado... En términos deportivos nos la ha dejado votando. Siglo XVI, mujer... Sí, es una época muy hermosa, pero una época que tiene muchas dificultades todavía para seguirle la pista a las mujeres. Es decir, como va la cosa de mágico, os voy a contar el arranque de este libro, que es un poco también parecido, de alguna manera, por las casualidades. Yo soy invitada por Su Majestad el Rey a un almuerzo que recibía, creo que era el presidente de Honduras, y en el café ese que se toma luego, donde ya nos mezclamos todos y tal, conozco a una persona que yo no conocía, que se llama Luri, Gregorio Luri, que es pedagogo, que es un hombre que trabaja mucho el tema de la educación, etc. Y bueno, empezamos a hablar, tuvimos una gran empatía, y yo saqué el tema de las mujeres, que realmente a mí me parecía que era el elemento fundamental para el ascenso de la visibilidad de la mujer, era la educación, la formación, la capacitación, y que lo había sido en todas las épocas. Eso es un tema apasionante, tal, eso, pues eso, tú escribirías eso que me estás contando. Y yo, ya lo creo, pero no en este momento porque no tengo tiempo. Pues ya te daré la lata. Y siguió 2 meses, 3 meses, hasta que yo terminé mis compromisos. Y entonces dije, bueno, pues sí, ha llegado el momento de escribir este tema. Y la verdad es que es un tema apasionante que yo a lo largo de mi vida he ido tomando notas y cosas en distintos manuscritos. He tenido esa fortuna inmensa de poder acceder a los archivos. Por mis manos han pasado cientos de páginas originales. Por eso hablo con tanto convencimiento. A veces la gente me dice, es que es muy apasionada. Soy muy apasionada, pero es que estoy concienciada por el documento histórico real. Es decir, conozco la historia desde el documento original, que no es la Biblia tampoco. También en la época mucha gente mentía o amplificaba sus méritos o lo que fuera con un propósito. Pero el documento original tiene mucha fuerza, la correspondencia. Total, que empecé a trabajar, y cuando empecé a trabajar me di cuenta que el tema era de muy difícil acceso desde el punto de vista de la documentación. Les comentaba antes que realmente la mujer, tú dices que no estás de acuerdo con el tema de la visibilidad, pero yo sí que estoy de acuerdo con ese tema, porque a lo largo de la historia la mujer ha sido poco visible en sus hechos, en su vida diaria. Ahora estamos en un momento de explosión, de feminismo, ¿no? En todos los sentidos, pero realmente la mujer ha estado muy oculta, cuando realmente la mujer ha estado muy presente siempre.
muy presente siempre junto al varón. Yo soy como tú, el varón y la mujer. Exacto. Yo no soy una feminista contra el varón, ¿eh? Exacto. Nunca. Pero quiero que la mujer ocupe también su lugar en la historia, su lugar en el trabajo, en la posibilidad de mejorar su vida, de hacer o seguir su vocación, que muchas veces no ha podido hacerlo. Entonces sí que yo, Patricia, sí que considero que la mujer ha estado, como dice Benedetti en esa frase tan preciosa que pongo ahí al principio del libro, sumida en la niebla del olvido. Lo creo firmemente. Por eso puse esa frase de Benedetti que me encanta ahí, porque Benedetti hizo una cosa hermosísima. Cuando la niebla se disipa, el olvido está lleno de recuerdo. Es una cosa preciosa y muy real. Es decir, si conseguimos que la mujer salga de esa niebla, vamos a tener realmente un montón de recuerdos, de visiones de lo que ha sido la fundamental presencia de la mujer a lo largo de la vida del hombre y de la mujer en esta tierra. A mí me ha guiado sobre todo en este libro presentar al lector no académico, porque a lo mejor en el ámbito académico las cosas que yo digo ahí son más familiares, son más conocidas, pero el gran público a lo mejor no las conoce, y yo creo que es muy importante que España, la gente de España que anda por la calle, sea consciente de lo grandes que hemos sido. Y esa grandeza ha sido casi siempre por la mar. Yo digo muchas veces que hemos sido más grandes cuanto más grandes hemos sido en la mar. Y es un hecho comprobado. Nosotros somos grandes, grandísimos en la historia del mundo en el siglo XVI y en el XVIII, la segunda mitad del XVIII. ¿Por qué? Porque somos potencia marítima importantísima, cabeza del poder marítimo mundial, por distintas circunstancias. Entonces me da mucha pena que cuando tú hablas con la gente normal y corriente, más bien ves a la gente como acomplejada por lo que hemos hecho, por lo que hemos sido, por lo que... Es verdad. Cuando realmente la historia de España, la gesta de España en América, yo creo que es de las más importantes que se han producido en la historia del hombre. Lo digo así con toda claridad, con toda sencillez. Pero me guía el apasionamiento, por supuesto, porque eso no puedo librarme de él, pero sobre todo por ese convencimiento que os acabo de decir. Es decir, he manejado tanto documento original de época que todo eso aflora de una manera sencilla y clara. ¿Pero qué pasa? Que España, que es un país tan maravilloso, porque es un país maravilloso en todos los sentidos, y somos una gente estupenda, no nos importa nada nuestra historia. ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan desapasionados de nuestra historia, que ha sido tan grande y tan hermosa, y tan éticamente extraordinaria? Eso es muy importante decirlo también. Porque ahora estamos en esa época en que somos muy malos, nos dicen que hemos sido muy malos, en América y en todos sitios donde hemos ido. Y sin embargo hemos sido muy buenos, muy buenos. Hemos sido en la gran era del descubrimiento, que es, como dice Felipe Fernández Armesto, que yo le tengo muchísima admiración, la época del reencuentro de la diversidad humana. Es decir, nosotros nacemos, no sabemos muy bien dónde ahora, porque antes era África, ahora no sabemos muy bien, pero donde quiera que sea, nos expandimos en millones de años por el mundo entero, por el orbe entero, y esta época de los grandes descubrimientos geográficos, la época moderna, es el momento del reencuentro de la diversidad, es el momento que los europeos empiezan a viajar y a contactar con países muy remotos, con civilizaciones muy diversas. Y España está a la cabeza de ese proceso. España, con la expansión en América y el Pacífico a lo largo apenas de un siglo, está a la cabeza del gran descubrimiento del planeta y del gran reencuentro de la diversidad. Y ojo, España, lo afirmo rotundamente, es extraordinariamente generosa con esa gigantesca diversidad que encuentra en América. Es muy importante que seamos conscientes de eso, porque hay muchas cosas que se dicen en este libro mío y en otros muchos que han escrito otras personas, que pone de manifiesto que España fue enormemente generosa con esa enorme diversidad. Fijaros que solamente en la Nueva España, lo que es el territorio de la Nueva España, que es menos de la mitad de lo que España
se expandió por América en el siglo XVI, había 100 lenguas y dialectos distintos, indígenas. Y España tiene que expandirse, extender su administración, porque se extiende muy rápidamente. La administración española en América en apenas 40 años ya prácticamente existe desde California, desde Arizona hasta el Biobío chileno. Pero la corona española nunca quiso forzar al indígena a abandonar sus lenguas maternas. Esto es muy importante que os lo llevéis a casa. Nunca. Y cuando a Felipe II, muy tardíamente, ya en los años 60, 50 y muchos, 60, el Consejo de Indias le dice: Majestad, es que no se puede trabajar así, es que no nos entienden, es que no podemos acceder a la población indígena, que es, ojo, cuando nos vamos de América en el siglo XIX, cuando abandonamos la administración americana en el XIX, el 64% de la población de América es indígena o mestiza. Solamente un 6% de europeos venidos de España y la mayor parte criollos nacidos ya en América, que van a tener, como yo digo en el libro, una idiosincrasia bastante diferente de la inculcada por sus padres en la tradición pura castellana. Entonces, ¿cómo nos pueden agredir de esa manera los que sí han eliminado a las poblaciones indígenas? ¿Cómo pueden señalarnos a nosotros que hemos salvado las culturas indígenas de América? Y para terminar, os voy a contar una cosa que ha sido, el otro día en la presentación del libro en la Armada, me preguntaba el almirante Torres: Lola, ¿cuál es el momento más emocionante? ¿Tienes algún momento especialmente emocionante en tu vida? En ese momento no caía yo, pues ha habido tantos, almirante, pero os voy a contar una cosa que ha sido clave en mi vida desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista histórico. La certidumbre definitiva de lo que España hizo en América. Yo fui enviada por la Sociedad Estatal, Quinto Centenario, para hacer un proyecto expositivo a Ecuador en el complejo de Medio Mundo, ¿no? Bueno, estuve ahí un tiempo trabajando y yo tenía la obsesión de penetrar en el interior de Ecuador y ver qué pasaba. Ese interior lleno de que no hablan castellano y que siguen con sus artesanías más autóctonas, más primitivas, no están contaminados, pero están en el interior. Y yo en el hotel me dijo: bueno, este es un tema peligroso, tal. Yo siempre he sido un pelín osada, pero tenía esa obsesión. Y me dijo: bueno, te vamos a proporcionar un chofer de confianza tal que te lleve. Y efectivamente llegué a unos pueblos bastante en el interior y fue una de las emociones más grandes de mi vida. Yo no podía comunicarme con ellos, ellos no hablaban absolutamente nada de castellano, exactamente igual que en el siglo XVI, y yo naturalmente, por desgracia, no conocía sus dialectos, sus formas de hablar. Pero aquellas personas que no están en absoluto contaminadas eran indígenas como cogidos del siglo XVI, como el encuentro del siglo XVI de españoles indígenas. Mira, una gente con una solidaridad, una gran pobreza, viven en gran pobreza, tienen medios para vender sus productos, tienen algunos caminos para conseguir un dinero con esos productos maravillosos que hacen, sobre todo textiles, cerámica y escultura. Yo, que soy hija y nieta de escultor, sentí esa emoción tremenda al ver a este hombre absolutamente sencillo en el patio de su pobre casa, tallando directamente de maderas preciosas, maderas muy bonitas, unas figuras sencillísimas en el estilo indígena y algunas figuras modelo barroco español, maravillosas. Yo sentí una emoción en aquel momento porque dije: bueno, es que esto es la acción de España. Porque todo esto existe porque España tuvo ese respeto profundo por el indígena, por su cultura, por sus leyes. Hay cantidad de escritos en los archivos que nos dicen
por los religiosos y por los funcionarios de la corona, ojo, no solamente los religiosos. Estos indios son muy inteligentes y su manera de pensar la religión es una forma de ser religiosos. O sea, es que la imagen que nos han querido trasladar no es real. Quiero que todos vosotros os llevéis a casa ese sentimiento de orgullo por lo que fue la empresa española en América, con muchos errores, sin duda, como toda obra humana. Cometimos muchos errores, se cometieron muchos abusos, sin duda, pero el corpus legal sobre el que nosotros caminamos al llegar a América, la ética y la filosofía hacia el indio arrancan de Isabel la Católica, otra gran mujer. Isabel la Católica dice, los indios americanos son vasallos de la corona de Castilla, con los mismos derechos que los castellanos. Desde el primer momento. Y a mí me hace mucha gracia cuando se habla del famoso coloquio de Valladolid, de Sepúlveda y del padre Las Casas, que tenía sus intereses también, lógicamente, porque todas, hay que decirlo, todas las encomiendas que eran, digamos, de alguna manera sustraídas a sus dueños por tratar mal a los indios, iban a parar a las órdenes, entre otras, del padre Las Casas. O sea, que había algunos intereses ahí. Pero se cometieron muchos abusos, claro que sí. Pero os voy a decir una cosa, en este libro, a lo mejor luego sale o no sale en el debate o lo que queráis, a mí me preguntan qué mujeres te parecen más importantes en este desarrollo. Y yo siempre digo, pues si queréis que os diga la verdad, las más humildes. Hay figuras extraordinarias entre estas mujeres que viajan a América por centenares, de todos los niveles sociales, desde la nobleza. Hay muchísimas que acompañan a las cortes de las virreinas, mujeres jóvenes que casan allí con los grandes comerciantes o con los más poderosos, hasta las más humildes, personas que van buscando mejorar su vida. Es una cosa completamente lícita y respetable, ¿no? De todos los sectores sociales tenemos mujeres. A mí me gusta mucho recordar a Jordana Mejía, una encomendera. En ese momento, muchas de las mujeres que fueron a América tenían como objetivo casarse con los encomenderos viejos, porque, bueno, era una manera de hacerse con un capital, con una situación económica importante. Saldrá en algún momento y ya no me quiero extender más, pero esta mujer, que tiene que volverse a casar cuando enviuda, porque la ley obliga a casar con otro hombre que sea el que administre, porque en ese momento todavía la ley considera a la mujer menor de edad para dirigir una gran empresa, pues al segundo matrimonio, que queda viuda de nuevo, pues dice, se acabó. Yo ahora administro mi encomienda y voy adelante con ella. Y muchísimas mujeres hicieron igual. Encomenderas que llevaron adelante sus encomiendas, que trataron a los indios con muchísima más caridad y valor que lo estaban haciendo muchos de los hombres que dirigían algunas de otras empresas. Y Jordana saca un rendimiento bárbaro, son gestoras. No es el primer caso, Hay muchísimas mujeres de estas que van a América que acaban de empresarias, de obrajes, de telares, de comercio con el galeón de Manila, hacen comercio incluso con España. Es una cosa portentosa. Lo que hace la mujer en América es una cosa absolutamente lejano al papel que tenía encomendado en la Europa del momento. Y esta Jordana, cuando llegan las leyes nuevas, tiene un emporio, ha hecho obrajes con sus indios y yo qué sé, ha hecho ahí una cosa imponente. Y cuando llegan las leyes nuevas de Carlos V, que remata ya definitivamente el respaldo al indio americano y la prohibición tajante de que sea utilizado para uso personal de los encomenderos o de cualquier otra empresa. Hay unas grandes rebeliones, se levanta América entera porque estaban usando los indios para su propio provecho, evidentemente, muchos de ellos. Bueno, pues cuando se proclama esa ley, todos los indios que están trabajando para obrajes o para lo que quiera que sea, han de dejar de hacerlo. Y Jordana defiende su negocio
y demuestra ante el virrey que ella paga a sus indios desde siempre, que ella comparte sus beneficios con sus indios, que todos son accionistas de sus empresas. Y el virrey tiene que autorizar que continúe ese gran negocio de Jordana Mejía. Pero más todavía, cuando Mejía muere, en su testamento deja a un sobrino usufructuario unos años, pero con la obligación de dejar todos sus bienes y todos sus beneficios para sus indios. Es un ejemplo de lo que la mujer mueve en América, de las fronteras que rompe desde el punto de vista económico y social, porque la mujer en América tiene una liberalidad para moverse, una capacidad para situarse socialmente y relacionarse, que casi estamos hablando de tiempos medio contemporáneos. O sea que ahí es donde Susana y yo casi nos vamos a encontrar, porque la condición de la mujer que yo describo en mi libro es una mujer muy pionera en muchas cosas, y tenemos un punto enorme de contacto en el arranque mismo del libro. Cuando yo cogí el libro de Susana y vi a la reina Isabel de Portugal, digo, ya tenemos el círculo cerrado. Porque Isabel de Portugal, que ella describe muy bien como política, que es el gran amor de Carlos V, desde luego, pero también una confianza ciega en esta mujer, que es una mujer llena de sentido común y de visión política. Y cuando el rey viaja, Isabel es la que queda al mando, con todas las consecuencias, y os voy a decir hasta qué punto. Cuando Carolina Bustamante, la gran artífice de la educación de las niñas criollas y indígenas, que es una de las políticas clave de la corona en América, luego saldrá el porqué, Carolina sufre en una de sus escolares, de sus colegios, una agresión a una niña. Entonces recurre al virrey como primera acción para pedir un castigo para este hecho que se había producido, ¿no? Y no encuentra suficiente amparo. Y embarca en estas condiciones que tenéis en el libro que se viajaba, que era una epopeya monstruosa, viaja a la corte para hacer saber al rey que una niña de su colegio ha sido ultrajada. Y lo recibe la reina, porque el rey esté de viaje. Y la reina dice, os voy a amparar, voy a emitir una ley que castigue con durísimos castigos al que ofenda a una niña escolarizada en vuestros colegios y a las maestras españolas que estáis impartiendo leyes. Y efectivamente, una legislación rotunda de la reina, y Carolina se vuelve no solamente con ese respaldo tremendo, sino con un montón de mujeres españolas para que la ayuden en su empresa de enseñar a las niñas, y un montón de material pedagógico, de cartillas, de libros, de material escolar para las niñas. Es un personaje que nos une a las dos, sí, porque está presente en los dos libros y de alguna manera, creo yo, con esto termino, representa el valor que puede tener la mirada femenina, si somos capaces de recuperarla, para la historia de España y del mundo. Wow. Tengo que decir que, claro, la imagen que nos transmiten ahora quizá los medios actuales de la España aquella que tú dices que es tan injusta, es tan fácil como descontextualizar, ¿no? Mirar con ojos del siglo XXI acciones del siglo XVI, ¿no? Además. Es muy fácil, no sé, dar lecciones cuando ya no sabemos, después de 5 años, o sea, 5 siglos después, todo lo que se podría haber hecho, ¿no? Muy complicado. ¿Quién es tú, Carolina Bustamante, en el libro? A ver. Bueno, en el libro si hay... puedes elegir, si puedes elegir. Es una estudiante importante de época moderna. Sí, bueno, en el libro hay varias, todas tienen algo, por supuesto, especial y una impronta importantísima de proyección y de despliegue. Quería comentar en relación a lo que hablamos el día de nuestra conversación, las tres, que de hecho en el capítulo primero, Isabel de Portugal, enlazada a la palabra política, la cita
con la que comienzo, ¿no?, el capítulo que dedico con nombre de mujer, ¿no?, a cada una de las mujeres, hace referencia a cómo le pide Isabel de Portugal al emperador Carlos V que la paz y que la tregua se extienda el mayor tiempo posible, ¿no?, respecto a América, respecto a Europa. Carlos V es un gran hacedor europeo. De hecho, bueno, yo tuve la oportunidad, el gran privilegio de entregar a Su Majestad el Rey el libro en Yuste, otro de los lugares preferidos míos, además del Escorial también. Y yo creo que es muy importante esa capacidad, ¿no?, de gobernanta, esa capacidad de quedarse al mando. Luego su gran compromiso con España permanentemente y con los españoles, su gran misión, que la entendía muy bien. La princesa Leonor también entiende muy bien su misión. Cuando dijo ante las Cortes, les pido a los españoles que confíen en mí, ella entiende muy bien su gran misión. Hay una mujer que yo creo que es a la que me hacía ahora referencia Lola, que lo comentamos también el otro día, Sofía Corradi, que es Premio Europeo Carlos V también, y es la creadora del programa Erasmus. Tuve la suerte allí en Yuste de estar con ella, de cenar con ella, y tenía que estar en el libro. Y además me alegro mucho porque en los diferentes coloquios, presentaciones del libro, pues hay mucha gente que desconoce. El programa Erasmus lo conoce todo el mundo, pero hay mucha gente que desconoce a Sofía Corradi. Para mí, pues lo digo así, lo más importante en mi vida es ser madre, pero no me gusta cuando a Sofía Corradi dicen mamá Erasmus. No, yo quiero, se lo dije a ella y le gustó. Para mí es la creadora del programa Erasmus, y ahí hay un punto de conexión muy importante también entre el libro de Lola y el mío, por el gran catalizador, ¿no?, que es la educación. Y luego pues hay distintas Carolinas a lo largo de la singladura del libro, porque bueno, todas, Berta von Suttner, Premio Nobel de la Paz, qué importante la paz, qué importante tejer la paz. Hablo en el libro, cómo no, de la guerra en Ucrania, de qué está pasando en este renacer necesario, ¿no?, de la Unión Europea como poder geopolítico, geoestratégico. De ahí viene el concepto autonomía estratégica europea. Y de hecho ya desde el primer capítulo, y así lo explico porque voy y vengo continuamente hasta la actualidad, ya Isabel de Portugal desembarcaba en lo que es la autonomía estratégica europea. ¿Por qué? Pues porque ya querían que Europa y el imperio, ¿no?, de Carlos V fuese un sustento de valores, pero también de lo tangible, ¿no?, de lo práctico, que por cierto la Unión Europea desde el COVID-19, el despliegue de la campaña de vacunación coordinada europea, los fondos de recuperación europeos Next Generation EU y lo que significan como primer deuda conjunta europea, que ahora de hecho en los dos informes tanto de Enrico Letta como de Mario Draghi sobre competitividad, el de Letta sobre mercado único europeo y más allá, ese más allá me encanta. Yo creo que Isabel de Portugal y Carlos V ya ejercieron e hicieron autonomía estratégica europea. Y luego, hombre, es muy bonito también saber, como ha dicho también Lola, que estaban enamorados, que bueno, para Carlos V Isabel de Portugal era su emperatriz, su reina, su gobernanta, su política. Y de hecho, los primeros claveles que llegaron a Europa vinieron porque Carlos V encargó que los trajesen desde Persia de color rojo
para plantarlos en la Alhambra, así que eso también lo cuento, ¿no? Y luego muchas mujeres, porque con valores, Nicole Fontaine, Marie Curie, con descubrimiento, premio Nobel, la primera mujer con un premio Nobel, la segunda, Berta von Suttner, premio Nobel de la Paz, pero es que Marie Curie tiene 2 premios Nobel junto a su marido, junto a Pierre. Esto es muy importante decirlo, el premio Nobel de Física, el premio Nobel de Química y bueno, todas tienen ese impulso, ¿no? Ursula von der Leyen con la palabra gestión, ¿no? Cómo gestiona, porque hemos hablado también de gestión, y cómo gestiona día a día, a veces teniendo incluso ante los desafíos de nuestro tiempo seguridad, defensa europea, reindustrialización de la UE, doble transición ecológica y digital, cómo tiene incluso a veces que hasta improvisar, ¿no? En sus... se me ocurre cuando las protestas de los agricultores, debido a la gran competencia con productos que vienen de otros modelos emergentes que no tienen tantos, ¿no? Tanta regulación. Por otro lado, la regulación, y debo decirlo, es necesaria. La Unión Europea no debe perder ni un ápice de su capacidad normativa y regulatoria, pero sí debe ser consciente de que tiene que flexibilizarlo de alguna manera para no ahogar a las empresas, para no encorsetar, ¿no? Los productos agrícolas y, como digo, fue muy rápida en hacer una declaración diciendo que se flexibilizaba, por ejemplo, el tiempo de barbecho. Estamos en un tiempo muy importante, estamos en un tiempo en el que yo también lo que he querido y ojalá lo esté consiguiendo con mi granito de arena, con el libro, es, bueno, yo creo en la política, creo en la democracia representativa, llevando el timón de la participativa, porque no todo vale, y realmente yo creo que tenemos que volver a dignificar a la política y la Unión Europea, con su lema «Unidos en la diversidad», tú hablabas de diversidad, Lola, la Unión Europea realmente cuando condiciona con su mecanismo de condicionalidad el despliegue de los fondos de recuperación europeos y su recepción con el cumplimiento del Estado de Derecho, ensambla de una manera rotunda, de una manera de gestión, de ejecución, como Gobierno Europeo, la Comisión Europea, un elemento de valor importantísimo para la UE, como es el Estado de Derecho, ensamblado a algo tan tangible, como digo, como son los fondos de recuperación europeos. La dignidad en la política, la representatividad, la esgrima en la dialéctica política, con elegancia, no con confrontación cada día. Yo creo que todas las mujeres en el libro y también en el libro de Lola son mujeres que buscan eso, buscan aportar a la sociedad y trascender por el bien común. Qué importante es la diversidad en las instituciones, ¿verdad? Muy difícil tener una democracia representativa o participativa si no se deja hueco a las minorías, bueno, minorías, al resto de la población, ¿no? Muy interesante poder verlo así. Otro hilo conductor que quizá de manera subyacente hay en los dos libros es el vínculo que hay entre las mujeres y la educación. Es decir, parece que siempre vienen juntas, ¿no? En tu caso, ¿cómo se convierten en vehículo de transmisión de valores, de transmisión de conocimiento, de enfoque a través de los... Sí, a mí me parece que también en ese círculo muy interesante, ¿no? Que nos une de alguna manera en el tiempo, el tema de la educación es fundamental. Y lo fue ya en el siglo XVI para estos colosos de la política del momento, porque para mí los Austria, tanto Carlos V como Felipe II, fueron dos personajes muy notables en todos los sentidos, sus defectos como todo humano, pero muy importantes en el devenir de España y de América. Porque yo confieso aquí que me produce un poco de pena la actual actitud que tiene el gobierno español, concretamente, hacia la empresa de España. Yo considero que es un error, es falta de información. Es decir, yo
creo firmemente que durante más de 3 siglos, 3 largos siglos un poco prolongados, España fue América y América fue España. Lo siento de corazón. Y cuando han venido estos profesores que ahora están reivindicando un poco la historia real de España, ellos echaban un poco de menos la presencia de lo americano, por ejemplo, en las colecciones reales, ¿no? No hay nada americano, cuando realmente en las colecciones reales hay una enorme cantidad, pueden pensar, de objetos, elementos provenientes de América. Están retirando de los museos de antropología y Museo de América como si hubiéramos robado lo que era América en España y lo que España era en América. Éramos una sola entidad cultural, aunque fuera tan diversa, tan extraordinariamente diversa. Efectivamente, la educación en mi libro es muy importante. Es muy importante desde el punto de vista político, porque la política de los Austria, la intención educativa tanto de Carlos V como de Felipe II, es, como dije en algún momento de esta introducción, llevar a sus provincias ultramarinas la cultura castellana y la cultura renacentista que está ya asentada, bastante asentada, cuando vamos a América en España. Y esto es muy importante, es decir, la voluntad de los monarcas hubiera sido acceder no solamente a la población establecida de europeos y de criollos que van naciendo en América, sino también a la población mestiza e indígena. Quieren llevar esa cultura, trasvasarla, fundirse, porque hay que decir con toda claridad que hoy América, la América española, Hispanoamérica, yo no quiero llamarla Latinoamérica porque me parece absurdo, es Hispanoamérica o Iberoamérica si incluimos al Brasil portugués, de cultura portuguesa. Este mundo hispanoamericano en un principio renuncia, la población indígena no quiere el castellano y no quiere la cultura que se les quiere trasvasar. Pero como la corona no está dispuesta a obligar al indígena a entrar en el castellano, que sería el vehículo para entrar en esa cultura, descubre un elemento que le parece interesante y que va a ser trascendental para ese mestizaje real que se va a producir en América, que son los niños, las niñas concretamente. También los niños reciben su educación a través de los monjes, pero las niñas indígenas y mestizas. Y ahí se vuelca la corona, se vuelca. Ahí es donde se vuelca realmente porque considera que las niñas son o pueden ser ese eslabón que una a sus padres totalmente resistentes a entrar en la cultura europea y el mundo en el cual la corona quiere incorporar al indígena y al mestizo, quiere incorporarlos. Entonces, en estos colegios, que son, bueno, en el libro se habla, hay muchas variedades, tenemos también educación en los conventos, que se hace una labor extraordinaria, pero sobre todo en las escuelas, en los beaterios, en una serie de instituciones que nacen y se expanden por todo el territorio americano, las maestras españolas están enseñando a las niñas el castellano, por supuesto, economía, a contar, a hacer cuentas, las matemáticas más simples, están enseñando música, están enseñando tradiciones, se están enseñando a llevar una casa, a la europea, claro. Están intentando atraerse a esa juventud adolescente, a la cultura europea. Les enseñan una multitud de cosas y les enseñan oficios de bordado, oficios de tejido, de textiles, etcétera, que a muchas de estas niñas, por ejemplo, en el caso de Carolina, que es una de mis preferidas en la Nueva España, llegan a ser 4.500 niñas en distintos colegios con estos
planes de estudio impresionantes. Y todas estas niñas, además, son ayudadas después, una vez que están educadas, digamos, en un ambiente que les es propicio, las incorporan a la sociedad minoritaria, siempre fue muy minoritaria, de europeos, españoles, criollos, y las dotan, la corona dota a estas niñas para que se puedan casar con personas, algunas muy relevantes, en Perú, por ejemplo, que son las niñas de los nobles incas, Las niñas se casan con personajes de mucho relieve. Pero la corona ayuda, los conventos ayudan con dotes para que estas niñas se puedan incorporar a la sociedad. Muchas de ellas pudieron después vivir de una manera independiente y crear sus propios negocios gracias a lo que aprendieron en estas escuelas, a los oficios que les fueron dados en estas escuelas, ¿no? Entonces, es muy importante, efectivamente, Susana, yo creo que es clave lo que nos une en este sentido, porque también en tu libro subyace siempre ese tema de la educación, de, no digamos, las posibilidades de la gente de viajar a otros países, de hacer... Porque claro, es muy importante, el Erasmus, además de la enseñanza, es el entrar en contacto con la diversidad, con otra cultura, y es también el viaje. El viaje para mí ha sido una de las grandes riquezas de mi vida, pero justamente porque el viaje es el encuentro con lo diverso. Si tú, no como un turista, vamos, que te lleven de aquí para allá, pero si tienes el interés de conocer ese pueblo nuevo, esa cultura nueva, ese mundo nuevo, cuando tú vuelves enriquecido, profundamente enriquecido. Entonces, claro que sí, que ahí subyace entre las dos, cada una a nuestra manera, en épocas muy distintas, subyace ese impulso que es en realidad lo que ha hecho que la mujer sea capaz de incorporarse a la sociedad en puestos de responsabilidad. Porque yo pienso que la mujer en su vida, en su comportamiento a lo largo de los siglos, ha tenido que enfrentar muchísimas adversidades y muchas responsabilidades. La mujer en el hogar tiene a veces que hacer frente a problemas muy graves. Es decir, que en la mentalidad, en la capacidad de la mujer, por eso hemos tenido mucho éxito cuando nos han dado paso. Porque la mujer efectivamente es muy capaz para liderar, porque es sensata, al mismo tiempo es atrevida, y en nuestro ADN está la dificultad y el salvar con destreza cualquier dificultad. Somos muy flexibles. Resilientes se lleva ahora, ¿no? Pues eso. Resiliente es la palabra que se lleva. Pues ¿no? sí, pero yo creo que por eso realmente, tanto en América, cuando una sociedad nueva y muy lejana de la península, aunque el Estado y la Iglesia querían una mujer a la española, pero no, eso no lo consiguieron, porque la mujer ahí, a esa distancia, consiguió realmente abrirse camino en una pluralidad de situaciones que en Europa en ese momento no hubiera sido posible, pero en América sí lo fue. Y es muy importante, con esto le paso otra vez la palabra a Susana, muy importante repensar un poco la historia de América y del Pacífico sin la mujer española. Sería muy difícil, porque el papel de la mujer, tanto la mujer indígena como la mujer española, jugaron en la expansión española en América un papel absolutamente protagonista, porque fueron entre ellas, la mujer indígena que accedió a los hogares españoles, la mujer española que tenía, como antes he comentado, responsabilidad de empresas o de negocios, de obrajes con los indios. Ahí hubo un mestizaje muy real, un mestizaje de los de verdad, cultural, un mestizaje que entró por la gastronomía. Muy pronto los productos americanos entraron en el ámbito español, europeo, y de ahí pasaron a Europa. Tenemos el tema del chocolate, el tema del tabaco, que en muy pocos años de las cortes europeas estaban practicándolo como un elemento, digamos, sofisticado y de élite, ¿no?
y tantos productos, que en los conventos también, que es otro elemento de fusión muy importante, cultural. Otro tema, por ejemplo, la cantidad de vocablos que se incorporó al castellano de la época, porque claro, cuando llegan los españoles ahí, las españolas tienen que empezar a organizar sus casas y hay cantidad de cosas que no saben cómo son nuevas completamente. Es una fauna nueva, es una botánica nueva, los instrumentos son nuevos y empiezan a entrar palabras introducidas por las indígenas que están conviviendo con estas familias españolas, ¿no? Y eso tiene un poder enorme de mestizaje, un poder real, cultural, de mestizaje, las canciones, la música. En fin, creo que repensar la historia de América en función de las mujeres indígenas y españolas puede enriquecer mucho la visión que debemos tener de la historia real de una época tan lejana. Susana, esto fue el Erasmus del 16. Sí, es verdad. Ese de Erasmus en el 16, para montarse en un barco y... Menudo Erasmus, ¿verdad? Tan importante. Es verdad. Pues al hilo de lo que está exponiendo Lola, estoy pensando en Marie Curie, que bueno, cuando es joven ella decide que quiere estudiar y que quiere seguir estudiando, y vaya si estudió, ¿no? Y bueno, ella pues lo que hacía era estudiar en la llamada universidad voladora, universidad volante, ¿no? Que cambiaba de lugar, pues para que no les pudieran interceptar, ¿no?, el régimen ruso. Y luego estaba pensando también en otros catalizadores. Has hablado, Lola, ahora hace un momento de música, por ejemplo. Yo que he jugado mucho al tenis y he entrenado mucho y bueno, hay dos mujeres, una en el capítulo de Margaret Thatcher, a la que ensamblo con la palabra gobierno, ¿no? Y me pregunto qué habría dicho Margaret Thatcher del órdago de Cameron en relación al referéndum sobre el Brexit. Pues yo creo que habría dicho que no, porque Margaret Thatcher era muy pragmática. Y bueno, decía que siempre he visto fotos de Margaret Thatcher en Wimbledon y también en alguna foto dando el drive, ¿no? El revés nunca la he visto. Digo en el libro que del revés no puedo opinar si lo daba o no lo daba bien. Y hay dos mujeres, porque hay un catalizador muy importante, el deporte, ¿no?, que se suma a los ejes de educación, formación y juventud desde los que nace el primer Erasmus. Y es el deporte, y hay dos mujeres, como digo, que son Charlotte Cooper, en el capítulo de Margaret Thatcher, y Lili Álvarez, en el capítulo que dedico a Sofía Corradi, que bueno, pues también han sido grandes embajadoras de valores, de catalizadores y multiplicadoras de cultura. Y de hecho, hablando del tesón de las mujeres, de la pasión, de la capacidad de hacerse y rehacerse una y otra vez, pienso que Charlotte Cooper perdió el oído por una infección y todos sabemos que en cualquier deporte, yo desde luego en el tenis, el sonido de la bola, dependiendo si viene liftada o viene plana, es fundamental. Además te anima también, una dejada tiene un sonido distinto a un drive. Y ella perdió, como digo, el oído, y en vez de quejarse y en vez de decir que eso le disminuía, ¿no?, su capacidad para competir, ella decía que le ayudaba su sordera para concentrarse muchísimo más en el juego. Y hablas de resiliencia. Wow. Y bueno, escribí una columna hace no mucho, La Unión Europea y el Junco, haciendo referencia al libro de Irene Vallejo, El infinito en un junco, y pues la capacidad también de la Unión Europea de adaptarse, ¿no?, y de, sin fragmentarse, poder. Y luego hay otra mujer, si me permites, enlazada a lo que decía Lola, todas, pero Hannah Arendt, a mí lo que más me llama la atención de ella es en su obra La banalidad del mal,
lo que le importa la verdad, ¿no? Y en esta etapa tan difícil de mentiras, que parece que la mentira se ha instalado en nuestro día a día, ¿no? en la confrontación política, recuerdo dos cosas que transmito y reflejo en el libro. Una, nunca me ha gustado la palabra posverdad, porque para mí la posverdad esconde mentiras. Para mí la posverdad y el concepto de posverdad lo que hace es disfrazar la mentira. Es tan hermosa la verdad es verdad, la mentira es mentira, y me pregunto en el libro qué pensaría Hannah Arendt sobre la posverdad. Yo creo que le gusta muchísimo más pues decir verdad, ¿no? Y luego también hay otro tema que me gustó muchísimo cuando murió Andrea Camilleri. Bueno, pues le dedicaron, ¿no?, muchísimos homenajes, y David Sassoli, el presidente del Parlamento Europeo, que murió tempranamente, bueno, reflejó en el Parlamento Europeo una frase que también la escribo en el libro, y es que las palabras que dicen la verdad tienen una vibración distinta a todas las demás. Entonces yo creo que la vida, nuestros hijos, la solidaridad intergeneracional presente en la Unión Europea, presente aquí en la Fundación Rafael del Pino, en todo lo que hacen de educación, de enseñanza, de becas, de ayudas, de excelencia académica, yo creo que es importantísimo realmente la solidaridad intergeneracional, darnos cuenta de que la verdad en la política, la verdad para transmitir en la sociedad tiene que estar ahí, y que tenemos una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea vinculada jurídicamente a nuestro tratado en vigor, el Tratado de Lisboa, que debe ser la hoja de ruta permanente, que por cierto se desplegó con Nicole Fontaine, otra de las mujeres del libro. Dejadme que os haga dos preguntas un poco distintas, un poco para cerrar el debate, y muy relacionadas con el impacto que vuestras investigaciones tienen sobre el futuro. En tu caso, Lola, si tuvieras que elegir una consecuencia, un impacto, un efecto que estas mujeres han tenido en nuestro día, ¿qué elegirías? Las mujeres, dices. Bueno, las mujeres que cuentas aquí, o el proceso que vivieron estas mujeres. La época, ¿no? Yo diría la época. Es decir, el siglo XVI, las mujeres, los hombres, los reyes, buscaron la excelencia siempre, cada uno a su manera. Pero esa excelencia que hoy está tan desvalorizada, ese esfuerzo que conduce a la excelencia, que también está totalmente desvalorizada. El tema de la autoridad, que está totalmente desvalorizada y que para mí es importantísimo también. La autoridad de los mayores, la autoridad de los maestros, totalmente. La autoridad de los políticos honestos. Es que ya no sabemos dónde mirar. Y yo quería solamente recordar que esa España del siglo XVI es solamente un apunte, pero que es poco conocido. Y es muy importante. Se relaciona mucho con lo que tú acabas de decir, que los Austrias vivieron y exigieron a sus autoridades una total libertad de expresión. Una total libertad de expresión. Está por escrito, legalmente escrito, tanto por Carlos V como por Felipe II, y penalizado aquel funcionario que impida una relación directa de sus vasallos americanos o españoles con sus familias y con la corona. Eso es muy importante, porque en cierto modo, tú estabas ahora comentando algo que para mí es tan fundamental. Estamos navegando en medio de la mentira, ya lo hemos dado por bueno, que todo el mundo miente. Y sin embargo la verdad es esencial, es la tierra firme sobre la que se asienta todo lo demás.
Y en ese siglo XVI, con todos los errores que pudimos cometer porque fuimos muy grandes y nos extendimos mucho por países muy lejanos, sin embargo, en la voluntad legal de esa expansión, en la voluntad real de la conexión con ese mundo tan lejano, había un deseo profundo de verdad, un deseo profundo de conocer la verdad. Y ese conocimiento de la verdad venía a través de la libertad de expresión. Por eso tenemos en el Archivo de Indias esa riqueza enorme de correspondencia, porque realmente esa distancia generaba un deseo de comunicación que nunca fue impedido y un deseo de reivindicación que tampoco fue impedido. Los vasallos, las gentes que hacían cosas en América se dirigían directamente al rey. Carolina va directamente a la corona a exigir justicia y la reciben. Entonces, ¿qué es lo que nos ha legado ese siglo XVI? Por una parte, yo creo que el orgullo de la grandeza ética, no estoy hablando ahora de grandeza política, de la grandeza ética con que España enfrentó ese siglo XVI, que muy bien podríamos recuperar un pelín de orgullo por una época pasada que fue muy hermosa, en la que hicimos cosas muy trascendentes y donde imperó fundamentalmente el deseo de verdad, el deseo de conocer. Hay en el Archivo de Indias una documentación que son las relaciones geográficas de Indias. Las relaciones geográficas de Indias es otra manifestación más del deseo de encontrar la verdad para mejor gobernar, para mejor gobernar. Dicen tanto Carlos V como Felipe II. Desde los primeros años del siglo XVI hasta las Cortes de Cádiz se están mandando a América, a toda la inmensidad de América y de las posesiones del Pacífico, a Filipinas, unos cuestionarios extraordinarios que se pide, se contesten con la mayor verdad respecto al medio geográfico, a los indígenas y su religión, sus lenguas, a todo el espacio geográfico, si los puertos son navegables, si no son. No os podéis imaginar el volumen de información que reúnen esos cuestionarios geográficos que se mandan con una real orden del rey. Generalmente se llevan a cabo justamente por mestizos y criollos e indígenas americanos. España tiene una gran deuda con esta gente que colabora de esa manera sobre el terreno, conocedores perfectos del terreno. Fijaros que es una documentación que está fechada, situada geográficamente y cronológicamente. O sea, es una, hasta para el clima. Yo hice un artículo ahora recientemente para una valoración de la información del clima en América, porque también están reflejados en esos cuestionarios, desde principios del XVI hasta las Cortes de Cádiz, que es el último que se envía. Entonces, por una parte, enlazar con lo que tú acabas de decir tan importante, la importancia de la verdad, cueste lo que cueste. Y por otra parte, lo que tú me preguntabas, yo diría las mujeres y los hombres de esa época de la gran expansión española, yo creo que, bueno, a su manera, cada uno a su manera, buscó lo mejor de sí mismo, resiliencia o lo que sea, o pundonor, o espíritu de aventura, porque los que van con los conquistadores que acaban de conquistar, medio muertos, y entonces, ¿quién viene? Pues todos siguen, todos, vienen todos, parten todos hacia la aventura, y la mujer también. Es decir, es un espacio ese, tan importante para España históricamente, donde yo creo que el hombre y la mujer caminan unidos en casi todo lo que se hace en América y en el Pacífico. Tenemos esta adelantada, que es malísima, por cierto, nuestra única almiranta de Felipe II, porque muere el marido. En la empresa eso pasaba mucho, iban con sus maridos, moría el marido y la mujer seguía hasta el final, en el Amazonas, en la Salomón, donde hiciera falta. Entonces, luego no lo refleja la historia, pero ahí estaban, y la aventura y la vida corrió muy unida en esa época, quizá más unida que nunca,
la vida de la mujer y del hombre. Fijaros que en América, cuando llegaba alguna autoridad de estas importantes, tenían todavía muy poco espacio donde vivir, y eran las mujeres las que hacían las casas con ayuda de las indígenas. Ellas diseñaban la casa, construían la casa con los materiales de la zona. Es decir, la mujer tiene un valor muy polivalente en el desarrollo del mestizaje de la cultura en América. Pues eso creo yo que es nuestra herencia, que deberíamos acrisolar y deberíamos, en todo caso, estar orgullosos de esa herencia. Yo creo que tenemos todo el derecho a estar orgullosos de lo que hemos hecho en el mundo. Qué bien, Lola. No me resisto, Susana, a hacerte una pregunta sobre el futuro. Cuéntanos de la infanta, ¿cómo lo ves? La infanta, perdón, la princesa. Bueno, Es tarde para todos. Mira, me gustaría decir la palabra que elijo yo para las mujeres. Yo elijo pasión. Pasión por el trabajo bien hecho, pasión por seguir adelante, pasión para conjugar lo tangible con los sueños, pasión. Y bueno, sobre la pregunta, Patricia, pues yo lo veo tan claro como que pongo ensamblo 1, el capítulo que lleva el nombre de la princesa Leonor, a la palabra futuro. Y de hecho en el capítulo digo al principio futuro en mayúscula y sin comillas, y lo termino diciendo futuro sin comillas. Yo veo que tiene ante sí unos retos muy importantes, tanto en el capítulo de Ursula von der Leyen como en el de la princesa Leonor. Es evidentemente donde vuelco más presente y más futuro en este inicio de la legislatura europea que estamos estrenando, 2024-2029, pero yo veo que ella está preparada, que ella sabe representar de una forma sencilla y a la vez elegante, sin perder un ápice de la solemnidad, ¿no?, y de la referencia monárquica, ¿no?, que ella representa. Y pienso que todo, así lo digo en el capítulo, me permito, así lo escribo, decirle a la princesa cuáles son los retos que tiene hacia adelante. Y son, pues, los he comentado, seguridad y defensa europeas, doble transición ecológica y digital, competitividad, reindustrialización, verdad, referencia institucional. Yo creo que es importantísimo. Y luego me parece también muy importante, hablamos mucho de innovación, guardar lo que vale. O sea, para mí me parece que algo muy importante en la innovación es también guardar lo que vale y cuidarlo, ¿no? Entonces yo creo que ahí la princesa Leonor también tiene muy clara su misión para ir conjugando y sincronizando su labor desde Isabel de Portugal y hacia adelante como la reina Leonor I de España. Y hay otro punto en común, Lola, hay muchos en nuestros libros y entre nosotras, y aunque yo no me atrevo a sumergirme, pero me atrae muchísimo a explorar y a bucear galeones hundidos, te admiro muchísimo, sí me atrevo a sumergirme y también a ir hacia la superficie todo el tiempo y dar muchísima luz. Para mí una de las palabras más importantes es luz, a España, a lo que es España, a lo que somos los españoles, y luego en relación a América Latina, Latinoamérica, Hispanoamérica, decir que los españoles tenemos un poder catalizador, un referente enorme que es el español, nuestro idioma común, para reactivar Mercosur, para reactivar las relaciones comerciales y de hermanamiento de siempre de nuestras raíces. Así que eso creo, y que la palabra de las mujeres es pasión para hacer bien las cosas y seguir adelante.
Maravilloso. Yo quería, si tú me lo permites, Patricia, hacerle una pregunta a Susana, que sabe tanto de la Comunidad Económica Europea. Yo estoy muy preocupada en este momento, perdonar que yo descienda a este terreno que no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero sí que tiene que ver. Estoy muy preocupada con la salud del planeta, con la salud de los océanos. El día 7 de noviembre voy a un encuentro internacional sobre los océanos a hablar de la salud de los océanos, que está muy maltrecha. Y yo tengo la preocupación, no sé si tú tienes mucha más información que yo, si en la Comunidad Económica Europea, entre todos estos retos que estamos planteando para un futuro, tiene realmente una presencia importante la salud del planeta. Porque yo me doy cuenta, en la lucha que estoy ahora manteniendo, en la información que estoy recogiendo, que hay poca preocupación por los poderes públicos por algo que los científicos ven como muy inminente, algo que se ve como un peligro para incluso la supervivencia humana. Y concretamente los océanos, que son un mundo quizá uno de los más importantes desde el punto de vista de la biodiversidad, están sufriendo pérdida masiva de biodiversidad por una serie de fenómenos que de alguna manera estamos generando los humanos, porque ha habido muchos momentos de extinción. Este no es el primer caso que se vive en el planeta Tierra, pero sí es el primero que creo yo que se debe a la prepotencia del ser humano, al desprecio del ser humano por otros seres vivos del planeta, sean plantas, sean animales. Entonces, te pregunto, ¿hay realmente una preocupación real en la comunidad económica por estos temas? Sí, sí la hay. En la Unión Europea, de hecho, en esta legislatura que arrancamos, uno de los grandes retos es la transición ecológica y, bueno, enlazada a la transición digital. O sea, yo creo que la doble transición ecológica y digital y cómo hacerla es uno de los ejes más importantes como desafío y la preocupación constante en las comisiones de Medio Ambiente, del Parlamento Europeo, también, por supuesto, de nuestro Ejecutivo, nuestro Gobierno Europeo, la Comisión Europea. Pienso que el Pacto Verde Europeo, que fue uno de los vectores clave, ¿no?, junto con digitalización, ahora, bueno, pues por temas políticos y tal, no está apareciendo tanto, ¿no?, en la agenda o en el propio programa de la Comisión Europea como tal, pero sí los grandes retos de la transición ecológica yo creo que ahí es muy importante también ser realistas con los datos, las cifras y los tiempos, porque claro, de poco sirve marcarse un objetivo si luego se tiene conciencia de que va a ser muy, muy difícil, por no decir imposible no hay nada o casi nada, llegar a él. Yo creo que ahí la Unión Europea sí que sabe, está aprendiendo de una forma bastante rápida irse adecuando a los tiempos, con realismo, y luego lo que decía antes, el tema regulatorio en relación, por ejemplo, a todo el tema de sostenibilidad, desarrollo sostenible, por cierto, desplegándose y aterrizando en todo, también sostenibilidad institucional, sostenibilidad educativa, política, etcétera. Y luego hay también algo fundamental, todo lo que tiene que ver con el greenwashing, el dar a todo un baño verde, ¿no? Aquí la Unión Europea ha establecido ya una normativa, igual que la primera ley de inteligencia artificial, que es nuestra, es de Unión Europea en el mundo, explicando que no todas las etiquetas valen en los productos, que no se confunda, ¿no?, al consumidor, que somos todos los ciudadanos, en relación a lo verde, porque ese baño verde realmente no sirve para nada. Tiene que estar perfectamente auditado, que realmente los productos en todo el tema de descarbonización, etcétera. Yo ya termino, pero yo quería, volviendo un poco a América, comentar que este tema, que hoy es vital para la supervivencia humana, es el primer impacto verdaderamente impresionante de los europeos que llegan a América al siglo XVI, continente joven,
todo es desmesurado, la altura de las montañas, las selvas impenetrables, digamos, los espacios gigantescos que hay que abordar. Y nosotros, confieso que cometemos un error que nadie nos ha achacado, pero yo me achaco a mí misma y a España en el siglo XVI. Os vais a reír, pero hoy el gran problema que tiene la humanidad es cambiar, lo dicen todos los científicos, cambiar en la medida que podamos hacia una dieta verde, lo que llaman una dieta verde, porque la industria cárnica y la pesca masiva está acabando con la biodiversidad. Y fijaros, cuando nosotros llegamos a América, la población indígena mayoritaria es vegetariana, no comen carne, muy poca. La que procede de la caza, muy poca, son vegetarianos. Y España introduce masivamente el ganado, masivamente. Con esa inmersión masiva de ganado destruimos parte de la biodiversidad americana y les hacemos cambiar su régimen alimentario, que es hoy la salvación del mundo. Bueno, muchas gracias. Volvemos cerramos el círculo. Cerramos el círculo. Dejadme cerrar con muchos de los nombres que habéis citado, porque me encanta la idea de que demos visibilidad a mucha gente que hasta ahora no se le ha dado. Hemos hablado de Carolina Bustamante, hemos hablado de Jordana Mejía, de la princesa Leonor, hemos hablado de Marie Curie, de Sofía Corradi, de Hannah Arendt, de Isabel de Portugal. Hemos hablado de Susana del Río, y hemos hablado de Lola Higueras. Y de Patricia Galdón. Y de Patricia Galdón, es maravilloso que podamos conocer, bueno, es maravilloso que podamos tener esta conjunción de alineamientos, ¿no? Sí. Que podamos ver cómo desde el siglo XVI tenemos un impacto enorme en lo que está pasando en el siglo XXI y cómo desde Isabel de Portugal también tenemos un impacto sobre la princesa Leonor, y cómo todo lo que se hizo tanto tiempo atrás también nos ha tenido un impacto sobre nosotros, ¿no? Y que no nos tenemos que olvidar de ninguna de ellas, ¿no? Gracias a las dos por el debate, ha sido interesantísimo. Muchas gracias a vosotros. Seguiremos, ¿no? Seguiremos trabajando. Gracias a todos por venir.